Bien, muy buenas noches. Estamos muy contentos de verles nuevamente aquí en la iglesia. Así que estamos en la serie titulada Fidelidad ¿cómo? Permanente, ¿verdad? Así que eso es lo que queremos desarrollar todos nosotros, fidelidad permanente. Bien, en la entrada repartí algunos papeles para que si usted tiene alguna pregunta sobre el libro de Daniel o sobre los eventos finales, pues usted la pueda escribir ahí. Si no la tiene pensada hoy, la puede traer mañana. Pero si hoy escribió la pregunta, al final, cuando salga, yo voy a estar parado en la puerta y usted me entrega su pregunta, entonces las voy guardando, y el sábado en la escuela sabática, en la mañana, a las 9:30, vamos entonces a contestar la mayor cantidad de preguntas posibles que se hayan escrito. ¿Está bien? Así que ayer aprendimos varias cosas. Voy a repasarlas con ustedes para luego entonces orar, y la hermana Tamara luego entonces tendrá una alabanza para honrar el nombre de Dios. Pero ¿qué podemos repasar? Ayer vimos que Dios controla ¿qué cosa? La historia, ¿verdad? Lo primero que aprendimos ayer es que Dios controla la historia. Lo segundo, que la fidelidad comienza con una ¿qué? Con una decisión. Eso es lo segundo que aprendimos. Lo tercero es que antes de saber cuándo vendrá el Señor, debemos de saber cómo prepararnos para esperarlo, ¿sí o no? Porque la Biblia ya nos advierte que el día ni la hora nadie lo sabe, pero sí se nos da la responsabilidad de estar listos para cuando Él regrese. Y Daniel nos enseña cómo estar listos para cuando Él regrese. Y otra cosa es que Dios decide actuar en tu vida y en la mía cuando tú y yo tomamos la decisión de ser ¿qué? Fieles, ¿verdad? Cuando tomamos la decisión de ser fieles, entonces Dios toma la decisión de actuar en la vida de cada uno de nosotros. Bien, le voy a invitar que incline su rostro para tener la oración. Querido Dios, en esta noche hemos venido con el corazón dispuesto a aprender nuevamente, para que tú nuevamente nos hables y podamos tener la seguridad de que tú controlas nuestra historia y que tú aceptas nuestra fidelidad y que tú obrarás en nuestra vida según tu voluntad. Bendice al pastor en la exposición y que todos podamos salir llenos con tu presencia y con la seguridad de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a escuchar a la hermana Tamara con una alabanza.
Gracias, hermana Tamara. Siempre la música es muy inspiradora, ¿verdad? Nos ayuda a reflexionar en el amor de Dios. El tema de esta noche se titula ¿Fieles a qué? A su plan. Así que el pastor Eric me queda con ustedes. Gracias, pastor, y nuevamente, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bendición es podernos encontrar en la casa de Dios, y les agradezco estar hoy. Los jueves no es día de culto regular y a veces el hábito nos lleva a la iglesia, ¿verdad? A veces nosotros tenemos el hábito, pero cuando se nos pide venir fuera del hábito, mostramos que tenemos un interés en las cosas espirituales, porque estamos haciendo algo que no es la rutina necesariamente. Así que el que usted venga en jueves, lo felicito porque está saliendo de lo que normalmente hace para estar en la casa de Dios. Vamos a inclinar el rostro y pedirle al Señor que nos acompañe al estudiar su palabra en esta tarde. Oramos. Señor, agradecemos la bendición de estar aquí en tu casa. Podemos venir a este lugar, Señor, con muchas preocupaciones, con problemas o incluso angustia y necesidad en nuestro corazón, pero queremos en este lugar encontrar la paz y la seguridad de saber que tú estás en control no solo de la historia de este mundo, sino en control de cada una de nuestras vidas, Señor. Así por eso queremos entregar nuestra vida en tus manos, para depositarnos confiadamente en ti, sabiendo que tú vas a tomar control de las cosas que no entendemos que puedan estar ocurriendo en nuestra vida. Así pues, Señor, acompáñanos a estudiar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera agradecer, ayer tuvimos hermano Lázaro con su esposa en los cantos, hoy tuvimos hermana Tamara. Agradezco mucho que tengamos siempre esta música y el hecho de tener pianista. Debe decir que no todas las iglesias tienen pianista, así que si usted lo tiene, cuiden a sus pianistas, porque qué bueno es tener música del instrumental, el piano acompañando los cantos. No es lo mismo cuando lo hacemos a capela, ¿verdad? No todos tenemos la voz tan linda, pero tener el acompañamiento. Qué bueno es cantar teniendo la música en vivo. A veces tenemos las cosas enlatadas, no suena igual como tener a un pianista que esté acompañando la música. Así que gracias, hermana Tamara, hermano Lázaro también, por la música que nos han traído. El tema de esta tarde es fieles a su plan, y si usted nota lo que estamos haciendo, estamos estudiando el libro de Daniel, especialmente los primeros 6 capítulos. Ayer hablábamos de que la fidelidad, ¿verdad?, comienza ¿con qué? Con una decisión. Y hoy voy a contar un poquito de mi testimonio y mencionarles cómo comencé en esta decisión de seguir a Dios, no solo de conocer la iglesia, pero me tomó después tomar una decisión aún más fuerte cuando respondí al llamado de Dios para ser pastor. Y me recuerdo que estando en Guatemala, tal vez los que conocen el Trébol, en la capital, cerca del Trébol, nosotros no teníamos teléfono, así que fuimos yo no me acuerdo si era Guatel o Telgua, ya no me acuerdo ni cómo era el nombre. ¿Cómo era? ¿Telgua o Guatel? Guatel, ¿verdad? Yo estaba confundido, Guatel. Así que fui ahí a la oficina para hacer una llamada porque mi papá ya se encontraba en Estados Unidos. Yo estaba estudiando ingeniería en la Universidad de San Carlos. Y él estaba contento porque él quería que yo fuera médico o ingeniero. Cualquiera de esas dos, él iba a estar feliz conmigo. Así que estaba estudiando ingeniería. Pero me involucré más en la iglesia adventista y sentí el llamado de Dios para estudiar teología, para ser pastor. Mi papá no era adventista. Y déjeme decirle, eso fue el trago más amargo para él. Así que me recuerdo que en esa llamada yo estaba informando a mi papá que ya no iba a seguir estudiando ingeniería y que iba a estudiar teología para ser pastor. Y mi papá usó todos los medios posibles para convencerme y vio que yo ya estaba realmente
en esa decisión, ¿verdad? Porque esto de la fidelidad es una decisión. Yo había tomado esa decisión. Y entonces me dijo, me mandaba ayuda a la casa y dijo, bueno, si tú no cambias de parecer, yo no voy a mandar más ayuda a la casa y va a ser tu culpa. Y yo le dije, papá, yo creo que está bien que no me des nada, ¿verdad? Porque yo sé que estoy tomando esta decisión, mi mamá no es responsable, mis hermanos no son responsables. Que tú no me des nada a mí porque pues, yo estoy tomando esa decisión, pero que no los castigues a ellos por esta decisión mía, porque yo era el único adventista incluso. Incluso ellos van a sufrir las consecuencias no siendo ni adventista. Y sin embargo mi mamá me dijo, no, esto es lo que voy a hacer y no voy a enviar nada a la casa y va a ser tu culpa. Y yo le dije, yo sentía que era algo injusto lo que estaba haciendo por ellos, no por mí, y que lamentaba mucho, pero que yo no podía cambiar esa decisión porque era una decisión con Dios. Y déjeme decirle, fue la decisión más difícil que tomé. Yo me recuerdo que las emociones eran tan fuertes que salí de la cabina y salí del edificio y era tan fuerte el sentimiento que tenía que no podía caminar. Me tuve que sentar en la acera a llorar. Porque dije, bueno, mi papá me está, diríamos, desheredando, pero no solo a mí, no solo lo está tomando contra mí. La familia mía va a ser afectada por esta ¿qué? Decisión de ser fiel a Dios. Y dije, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Mi mamá nos había mudado de Nicaragua a Guatemala. Mi papá había tenido unos trabajos, pero después decidió irse a Estados Unidos. Mi mamá no tenía todavía un trabajo fijo. Dependíamos de lo que mi papá mandaba. Yo estaba ya colportando, ya estaba en la iglesia, estaba colportando. Mi hermana había empezado a conseguir un trabajo. Las cosas empezaron a pasar que en la casa mi mamá consiguió un trabajo ya permanente. Mi hermana empezó a trabajar y yo estaba colportando. Y en la casa no faltó la comida. Estábamos ya sin ayuda de mi papá, pero fue una decisión difícil, pero pudimos ver la mano de Dios. Y como le dije, una vez uno toma la decisión, tú no sabes a veces qué depara el futuro, pero cuando tú tomas la decisión de ser fiel y actúas en esa decisión, aunque tú no sepas qué Dios va a hacer, Dios hace algo. Y eso es lo maravilloso de Dios. Dios hace algo. Así que hoy lo que vamos a hacer es hablar de esto y ver especialmente el capítulo 2 del libro de Daniel, que nos cuenta en particular cómo Dios le habla acerca del futuro de la historia de este mundo. Ahora le pregunto yo a usted, ¿está usted preocupado con el futuro? Si usted me dice que no, en un sentido humano, yo le diría, bueno, ¿será que tú no estás viendo las noticias? Porque humanamente hablando, el futuro preocupa. Es incierto, uno no sabe lo que depara el futuro. Lo que depara el futuro en términos de la economía, tendré un trabajo seguro, lo que depara el futuro en términos de la salud. ¿Cómo estaré yo en el futuro? No me siento tan bien. ¿Podré estar presente para ayudar a mi familia? ¿Qué depara el futuro con su estatus? Usted sabe que recientemente estaba leyendo en las noticias de lo que el presidente está tratando de hacer en la reforma migratoria. No sé si te ha escuchado, ¿verdad? Arise, o sea, esto que quiere cambiar completamente y imponer incluso el inglés como un requisito obligatorio para esto, que la gente no pueda traer más familiares. Tú sabes que la gente que podía traer más familiares aparte del esposo y los hijos. Dice, todos esos son planes que él va a cambiar la migración, la historia de migración de Estados Unidos. Antes la gente que podía venir, no, ahora van a venir gente que solo pueden ser profesionales, que justifiquen su necesidad a este país. O sea, cada día la experiencia del inmigrante, que ya es difícil en otra cultura, como la cultura americana, va a ser aún más que. Así que no se ve un futuro brillante, glorioso, libre de problemas para el inmigrante en este país. Se ve un futuro más difícil. Y déjeme decirle, cuando uno piensa en esto, piensa en la economía, piensa en tantas cosas, la seguridad, la verdad que cuando uno piensa a veces en el futuro, se preocupa de los hijos, de uno mismo. Bueno, Señor, ¿qué esperanza hay para esto? Pero déjame decirle, el cristiano, aunque puede estar viendo el mismo futuro que otras personas, vemos algo más que lo que las noticias nos dicen todos los días. Y es que vemos la mano
de Dios trabajando por nuestro futuro. Y es decirle, un futuro sin Dios no se ve muy bien, pero un futuro con Dios siempre hay esperanza, aunque nosotros no sepamos lo que traiga el futuro, aunque no sepamos qué cosas pudieran hacer o cambiar. Tener un futuro con Dios es algo que nos da esperanza y nos da seguridad. Alguien dijo que especialmente el libro de Daniel, el capítulo 2, es un libro que nos ayuda a no perder de vista the big picture. Dice que a veces nosotros, cuando estamos viendo un problema y pensamos en el futuro, a veces solo vemos ¿qué? Solo vemos un pequeño asunto. Pero el capítulo 2 nos dice que Dios está en control de ¿cuántas cosas? De todas las cosas. Y si Él cuida la historia de todo el universo y de toda la historia de la humanidad, ciertamente Él puede resolver los problemas que tiene en nuestra historia personal. Y como decía Jesús en el Sermón del Monte, si cuida de las aves, cuidará también de ti. Pero a veces, entonces el libro de Daniel nos vuelve a recordar que ¿quién tiene control de la historia? Dios tiene control de la historia. Y a quien le va a enseñar esto va a ser a un rey, especialmente en el capítulo de el rey Nabucodonosor, uno de los reyes más orgullosos que ha existido en la historia antigua, porque fue una persona que se destacó por todas las cosas que hizo, y una persona que pensaba que lo que él establecía iba a ser ¿para qué? Para siempre. Y a él Dios le va a enseñar que quien controla el futuro y la historia de este mundo no son los hombres, sino que es Dios. Y es decir, hermano, usted verá las noticias y usted ve a los líderes del mundo y tú dices, las decisiones que esta gente hace me afectan a mí, como está pasando con las decisiones de la inmigración. Pero yo quisiera recordarle que su futuro no está en las manos de Trump, hermano, o de Hillary si hubiera sido ella la presidenta. Su futuro está en las manos de Dios. Nunca pierda eso de perspectiva, y que por encima de lo que los gobernantes humanos hagan, su vida está en las manos de Dios. Así que dice que eso es lo que nos enseña especialmente. Dice, cuando a veces por nuestros problemas somos atrapados y perdemos de vista todo este panorama grande, el libro de Daniel 2 nos recuerda que ¿quién está en control de la historia? Dios está en control de la historia. Ahora, interesante, si usted lee el capítulo 2 de Daniel, tú dices, bueno, y no los jóvenes hebreos se entrevistaron con el rey en el capítulo 1 para el examen. ¿Por qué en el capítulo 2 pareciera ser que Nabucodonosor no conoce a Daniel? Y es solo para mostrarles que este encuentro del capítulo 2 y el examen del capítulo 1 está ocurriendo en el mismo momento. Lo único que los 3 años de estudio equivalen al segundo reinado de Nabucodonosor, porque el primer año, que es el año en que él asciende al trono, no se considera su primer año de reinado, sino su año de ascensión, y el segundo año del rey es realmente los 3 años que tienen los hebreos en Babilonia. Así que eso es para, si usted nota que hay una diferencia, y decir, bueno, y no ya nos había visto en el capítulo 1, ¿por qué el rey pareciera que es tan extraño de conocer a Daniel? Es porque realmente el examen del capítulo 1, que se menciona en el capítulo 1, y el encuentro del capítulo 2 ocurren en el mismo momento. Así que esto es solo para que lo tengamos presente tratando de resolver. Otra cosa interesante, el capítulo 2 de Daniel, desde el versículo 4 hasta el capítulo 7, 28, cambia de idioma. El libro de Daniel tiene la peculiaridad de estar escrito en 2 idiomas, una parte en hebreo y otra parte en arameo. Y desde el 2.4, donde dicen que los sabios le hablan al rey en arameo, el idioma cambia de hebreo a arameo y sigue en el arameo hasta el 7.28. Ahora, vean lo interesante. Mucha gente se ha preguntado, ¿por qué el libro de Daniel tiene 2 idiomas? ¿Y por qué tiene una parte en hebreo y otra en arameo? Y muchos han dicho que especialmente la parte que tiene que ver con el arameo, porque era el idioma universal, el idioma que se podía hablar en el imperio, como decir el inglés, que usted puede ir hasta Europa, si usted no habla inglés, aunque esté en Alemania, es el idioma en que se puede comunicar a la gente internacionalmente. El arameo en el mundo antiguo era el idioma universal.
Así que muchos dicen que especialmente esta porción escrita en arameo, Dios quería que no solo los hebreos, los judíos, supieran acerca de este mensaje, sino que también que este mensaje pudiera estar disponible a la gente que no conocía del hebreo y que no eran judíos. Así que note, este mensaje de Dios no solo es para quienes, para los judíos, sino también es para los que no son judíos. Bueno, y el mismo libro nos explica quién es el que recibe este sueño. ¿Es un profeta judío? Un rey pagano recibe esta revelación del futuro. Y es interesante, si usted vamos al libro de Daniel capítulo 2 versículo 29, cuando Daniel empieza a explicar, le dice que por qué razón Dios le dio este sueño. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser el no por venir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Es interesante, esta es la primera revelación divina directa en el libro de Daniel y es dada a Nabucodonosor. Dios le quiere enseñar algo, no a sus siervos. Dios le quiere enseñar algo a este rey pagano respecto a quién es el que controla la historia. Y dice que él quiere saber del futuro. Nosotros queremos saber de nuestro futuro. ¿Quién es el único que conoce el futuro, hermanos? ¿Verdad? Ustedes verán los anuncios, ¿verdad? Le leen la carta del tarot, le leen el futuro, ¿verdad? Hay mucha gente que pretende hablarnos del futuro. El único que conoce el futuro es Dios. Así que, hermano, a menos que usted sea Dios, tenga cuidado cuando usted está hablando del futuro, porque nosotros no sabemos nada de qué. Bueno, aún dice Santiago, dice que si tú eres de aquellos que dicen, no, yo voy a hacer estos planes para el año que viene y aquí y allá, dice, ten cuidado. Mejor di, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, el hombre propone, pero Dios dispone. Aún en sus planes del futuro, hermano, ¿verdad? Porque todos hacemos planes, y no está malo que usted haga planes de su futuro, pero recuerde que la última palabra la tiene ¿quién? La última palabra la tiene Dios. Usted puede sentirse que está fuerte, es saludable, y en cualquier momento usted se puede ir con los panchos. Se lo digo yo, que tuve un incidente que casi me muero. Jamás en mi vida hubiera pensado tener algo así. El futuro es lo más incierto que existe. Y el único que conoce el futuro es ¿quién? Es Dios. Ahora, si usted está con Dios, no hay que tener problemas del futuro, no hay que tenerle miedo al futuro porque Dios está con usted. Así que Dios le escoge a él. Ahora, lo interesante, cuando hemos escuchado el capítulo 2 de Daniel y nos lo presentan en la iglesia, siempre nos hablan rápidamente de qué tema. Rápido nos van a hablar de la estatua, ¿verdad? El sueño que tuvo el rey y esta estatua de 4 metales que muestran la historia de la humanidad, de los reinos de la humanidad hasta el reino de Dios, ¿verdad? Habla de 4 metales, habla de 4 grandes reinos y finalmente el quinto reino, que sería el reino de Dios, que es un reino permanente. Pero lo interesante es que si usted lee el libro y le pone atención con cuidado, usted va a descubrir que el centro más importante de la historia no es el sueño, sino que la historia, el clímax, la parte más importante del sueño, tiene que ver con lo que Daniel hace para salir de este problema. Porque ¿cuál fue el problema? ¿Verdad? El rey tuvo un sueño, el rey quiere saber, y esto es lo difícil, el rey no solo quiere saber la interpretación del sueño, el rey quiere saber el sueño y la interpretación. Es más, ponga usted a prueba a cualquier espiritista. Cualquier persona le puede interpretar ¿qué? Un sueño. Le va a meter un cuento chino. Pero no cualquiera le puede decir ¿qué? El sueño que usted tuvo y también su ¿qué? Y el rey, la prueba que le da a los sabios de Babilonia para estar seguro que ellos van a interpretar correctamente y que tienen realmente contacto con los dioses. Le voy a decir, no me van a interpretar el sueño, ustedes me van a dar el sueño y después me van a dar ¿qué? Ahora, ¿se atrevieron ellos a hacer eso? No, dicen, no, podemos decirle, darle un cuento bonito de lo que es el sueño y ahí nos salvamos porque
ya nos dio el material con que hacerlo. Pero ¿qué si realmente sabe el sueño? Y yo le digo un sueño que no es el que él tuvo. Voy a mostrar que soy veraz en lo que estoy diciendo. Y por eso ellos mismos le dijeron, mira, ningún rey ha pedido esto en primer lugar. Los reyes siempre dan el sueño, nosotros damos ningún rey ha pedido esto antes de pedir el sueño y la interpretación. El rey da el sueño, nosotros damos interpretación. Y lo otro, lo que el rey está pidiendo, no hay ningún ser humano que pueda responderlo, porque el único que tiene poder de eso nos dice, no está en los hombres, sino en ¿quién? En Dios. Así que la historia que nos cuenta es que el rey hace esto y se molesta porque entonces los sabios no quieren arriesgar la vida, mostrando que realmente no pueden conocer el futuro. El rey se enoja tanto que dice que si no pueden hacer eso, él va a matar a quienes, a todos los sabios de la corte, dentro de los cuales se encuentra quienes, Daniel y sus amigos. Cuando se acercan para informarle la orden del rey, un oficial de la corte se acerca a Daniel y le informa que eso es lo que el rey ha decidido y lo que él va a hacer. Daniel intercede y le dice, mira, detente, no hagas esto, llévame delante del rey. Y él le dice al rey que le dé una oportunidad y él va a hacer ¿qué? Y este es el centro de la historia, hermano. El sueño y la interpretación es importante, pero el centro de la historia, el clímax, es cuando Daniel, en medio de la crisis, ¿qué hace? Ora a Dios. Recuerda que yo le estaba diciendo, el libro de Daniel me enseña cómo prepararme para la crisis, cómo prepararme para vivir en otra cultura, cómo enfrentarme cuando vienen los retos grandes respecto al futuro que yo no sé qué hacer. Y hay algo que es consistente en el libro de Daniel. El tema de la oración, si usted hace un pequeño estudio personal, el tema de la oración en el libro de Daniel es un tema sumamente importante. ¿Qué le ayudó a Daniel a sostenerse en los momentos difíciles? La oración. Y ante la amenaza de la muerte, ante la amenaza de desconocer el futuro, ¿qué hace Daniel? Daniel ora a Dios. Y el clima es que él ora, ese es el momento más tenso, porque tú dices, lo último que le dicen a Daniel es que lo van a matar. Y tú dices, válgame, ¿y ahora qué va a pasar con Daniel? Entonces, si tú estás leyendo la historia, es el punto más alto de tensión de la historia. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué solución tiene Daniel para el dilema? ¿Cuál es la única solución que él tiene? A veces nosotros pensamos que orar no sirve de nada, hermano. Yo le aseguro, orar hace la diferencia en todo. Va a orar y tú dices, bueno, ¿y qué va a pasar? Lo que los sabios dicen que es imposible para los hombres, como dice la Escritura, es posible para Dios. Dios le da a Daniel no solo la interpretación, sino que le da también ¿qué? El sueño. Y es más, cuando Daniel se la presenta al rey, le dice, te voy a dar el sueño y la interpretación, no es porque yo sea más sabio, sino porque Dios ha sido digno en revelarme estas cosas. Esto es algo que solo Dios tiene la potestad de hacer. Así que, ¿qué es lo más importante que nos enseña el capítulo 2? Que lo incluye la oración. Y la oración destaca dos asuntos importantes. La oración de Daniel. Así que lo más importante de recordar el capítulo 2 no es el sueño o la interpretación, sino la oración de Daniel. Y la oración destaca dos temas importantes. Cuando Daniel ora, si te vamos al capítulo 2, cuando Daniel ora, eso está especialmente en el versículo 20. Lo voy a leer hasta el 23. Vea lo que dice y lo que enseña la oración de Daniel. Dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué dos cosas destaca la oración de Daniel? En primer lugar, que ¿quién gobierna la historia humana? Dice, Él es
es el que muda los tiempos y las edades, el que quita reyes y pone reyes. Y número 2, Dios es el único que otorga conocimiento y sabiduría. Pero hermanos, cuando no sabemos qué depara el futuro, qué hacer con las cosas que tenemos que enfrentar, ¿sabe cuál es el mejor consejo que podemos hacer? Debemos orar. Dios va a hacer algo ante ese futuro incierto que tenemos. Y decirle, yo estaba ya fui a Costa Rica, ¿verdad? Porque le dije que había tomado la decisión de estudiar para ser pastor, pero vea lo interesante que pasó. Cuando ya estaba a punto de irme, yo estaba colportando, apareció una persona que yo estaba estudiando mucho el libro Espíritu de Profecía, y entonces llegó esta persona y nos decía, mira, no es tiempo de irse a estudiar, ya estamos tan cerca de la avenida, tú tienes que mejor hacer la obra médico-misionera. Así que yo seguía colportando, estudiando mucho, y yo cuando estaba a punto de irme, apareció esta persona y me decía, no es tiempo de que vayas a estudiar. Eso me pasó por 3 años. Ya al 4.º año dije yo, Señor, yo siento un deseo intenso de ir a estudiar. Me fui, eso fue en el año 2007. Fui a Costa Rica. En ese año que yo fui, una jovencita de Puerto Rico decidió ir también a Costa Rica. Y nos conocemos. Ella iba a estar por un semestre solamente. Así que nos conocemos en una clase, Vida y Enseñanza de Jesús. Y nos hacemos novios y finalmente ella se queda 1 año y medio. Pero después se da cuenta que el título de Costa Rica no está acreditado en Estados Unidos, no le sirve en Estados Unidos, así que dice, no puedo terminar la carrera aquí porque el título no me va a servir allá. Así que ella dice, yo tengo que terminar la carrera en Puerto Rico. Y entonces me dice a mí, ¿por qué tú no pides un transfer de esta universidad adventista a esta otra universidad adventista en Puerto Rico? Así que yo envío y la universidad me acepta. Pero me dice, pero la segunda cosa que hay que hacer es que tienes que conseguir visa americana, visa de estudiante. Bueno, y usted sabe cómo es esto de la visa, ¿verdad? Yo creo que es más fácil sacarse a veces la lotería, ¿verdad? Usted sabe cómo es eso, o sea, tú crees que ya tienes todo y al que tú crees que lo tiene todo le dicen que no, y aquel que no tiene nada, de momento le dicen que es bien irregular, tú no sabes, todo depende hasta del oficial que está al frente tuyo, cómo son las cosas, tú piensas que es bien complicado, así que, ¿qué vamos a hacer? Ya, esa idea a mí me asustó, porque mi papá incluso cuando vino a Estados Unidos tuvo que venir mojado. Era un profesional y todo, pero mojado que entró a Estados Unidos. Y uno como persona que vive en Latinoamérica sabe que la visa no es un asunto fácil. Y eso a mí me asustó, pero dije, bueno, Señor, ¿cuáles son tus qué? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú quieres hacer realmente? ¿Qué tú quieres con esta relación? ¿Será que porque eso iba a determinar la relación en el futuro? Si iba a seguir hacia Puerto Rico o yo me iba a tener que quedar aquí y ella se iba. Y bueno, íbamos a partir ¿qué? Camino. Y lo único que podía hacer, ¿sabe qué fue? Lo único que podía hacer fue orar y poner a toda persona que conocía en la universidad a orar. Así que toda persona que nos conocía estaba orando. Nosotros estábamos orando y me voy entonces a la embajada americana en Costa Rica, que debería haber ido incluso a la embajada americana de Guatemala, porque yo soy ciudadano guatemalteco, así. Pero sin embargo fui a la de Costa Rica, que es lo inusual, así que voy. Estoy ahí para que me hagan la entrevista y tú estás en esta oficina, pero tú escuchas que están entrevistando antes de ti porque está bien cerca. Así que yo estoy escuchando a que están atendiendo antes de mí. Y es un costarricense, un tico, lo están entrevistando y le dicen, bueno, señor, usted tiene propiedades. Sí, tengo propiedades, sacar las propiedades. ¿Tiene cuenta en el banco? Sí, aquí está mi cuenta en el banco. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy comerciante. ¿Tiene evidencia? Sí. Todo lo que el oficial le pedía, este hombre le decía, toma, sí, aquí, todo. Finalmente el oficial le pregunta, ¿y para qué usted quiere ir a Estados Unidos? ¿Para qué usted quiere la visa? Y dice, bueno, yo quiero ir a ver un partido de los Chicago Bulls. Era un fanático del baloncesto
Y él tenía dinero y él quería ir a ver un partido del baloncesto profesional en Estados Unidos. El hombre tenía dinero en el banco, tenía propiedades, era un comerciante, tenía suficiente evidencia para mostrar que tenía raíces en Costa Rica y que no se iba a quedar en Estados Unidos. Y yo dije, bueno, este hombre se la van. Yo estoy escuchando todo lo que este hombre tiene. Dije, este hombre le van a qué. Este hombre le van a dar la visa y le van a dar la alfombra roja para que vaya a Estados Unidos a ver el partido. Y de momento el oficial le dice, lo lamento mucho, pero no le vamos a dar la visa. Hermano, si yo estaba asustado, tratando de pensar que iba a conseguir la visa, cuando yo escuché que a este hombre que tenía todas estas cosas le dijeron que no, yo me asusté. Porque yo dije, si este oficial a mí me hace las mismas preguntas, ¿tiene usted cuenta en el banco? No, estoy pagando todavía la universidad, debo todavía el semestre, estoy trabajando para pagar mis clases. ¿Tiene usted propiedades? No tengo nada. Tengo un empleo en la universidad que ni lo vuelo. Eso pasa directamente a la cuenta para pagar lo que ya debo. Mano, nada de lo que este hombre decía que sí, yo podía decir que sí, yo tenía que decir que no. ¿Cómo me van a dar a mí la visa si no tengo nada? Pero aunque no tenía nada, ¿sabía qué tenía? Tenía a Dios y tenía a toda esta gente orando por mí. Así que me hizo 2 preguntas nada más. Me dijo, ¿ha sido usted aceptado en la universidad? Sí, le dije, aquí está la evidencia. ¿Su papá lo van a ayudar con eso? Mi mamá me mandaba siempre algo de ayuda. Mi papá estaba bloqueado con eso. Yo le dije, sí, venga a las 3 de la tarde. Y yo estaba tan nervioso que no sabía si preguntarle si me la había dado o no. No quise ni responder para no dañar el asunto, así que yo me quedé afuera, no fui ni a comer, me quedé enfrente de la embajada, parado ahí, hasta que fueron las 3 de la tarde. Pero, ¿sabes? Cada vez que tengo un problema en una situación, me recuerdo de esta historia, porque me recuerda por lo menos 2 cosas. En primer lugar, que Dios tiene un plan conmigo. Y segundo, que en los momentos de necesidad, el recurso más grande que yo tengo no es dinero en el banco, no es propiedades, sino tener a Dios a mi lado para apoyarme en los momentos de necesidad. Y que la herramienta más poderosa que yo tengo en favor mío es la capacidad y el privilegio de orar a Dios, de orar y pedir su ayuda. Y aquel que cambia los tiempos, aquel que quita y pone reyes, definitivamente puede cuidar también de quién, puede cuidar también de mí. Y por eso, vea, el mismo rey tuvo que reconocer, y el rey Nabucodonosor, después de que le confiesan todo el sueño, él mismo dice que Dios es ¿qué? Dice, el Dios de ustedes es el Dios de dioses. Todavía es pagano, ¿verdad? Porque él cree que hay otros dioses. Y él mismo dice, pero tu Dios es el Dios de ¿qué? De los dioses, es el Señor. Porque no hay nadie más grande en el mundo que los reyes. Pero él dice, Él, tu Dios, es el jefe, el Señor, el que manda a los reyes es tu Dios. Es el Señor y es el único que ¿qué? Es el revelador de misterios. ¿Quién es el único que conoce el futuro? ¿Quién es el único que tiene un plan perfecto para el futuro? Es Dios, hermano. Nosotros tenemos que confiar en... Y me encanta esta cita de Elena G. White, preciosa, que me recuerda esta idea. Y escuche cómo dice interesantemente. Dice, en los anales de la historia humana, dice, si nosotros estudiamos la historia humana, dice, y vemos el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios, dice, cuando tú ves la historia humana, dice, parecen depender ¿de qué? De la voluntad y las proezas de él. Si tú lees la historia humana, ¿quiénes son los protagonistas? El hombre, Napoleón o Hitler tratando de cambiar la historia del mundo, Alejandro Magno, estas grandes personas que alteran la historia. Dice, si tú ves la historia humana, pareciera ser que todo está controlado ¿por qué? Por la voluntad de los hombres. Los sucesos de la historia parecen ser determinados en gran parte por el poder de ¿quién? Por el poder del hombre, por su ambición o su... Y es cierto, hermano, tú ves a los líderes del mundo y tú dices, no, es que
este tipo que está ahí, lo que él decide, eso es lo que va a afectar mi futuro está en las manos de quién. Y pensamos que está en las manos de esta persona que está en el gobierno o de ¿cómo se llama el de México? Peña Nieto. Tú piensas que tu futuro solo está en las manos de ellos, pero vea lo que dice, cuando tú lees la historia, pero, dice, ¿dónde? Pero en la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Dice, en la palabra de Dios se descorre. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Nosotros estamos viendo lo que está al frente, hermano. Pero dice que en la palabra de Dios, ¿qué se hace? Tú no ves nada, tú ves lo que está aquí al frente, pero la palabra de Dios, ¿qué hace? La palabra de Dios te dice lo que está detrás. Que no es evidente. La palabra de Dios recorre el velo y que tú descubres que aquello que parece que lo controla el hombre, dice ella, ¿qué dice? Se descorre el velo y ¿qué contemplamos? Dice, contemplamos detrás, por encima y entre la trama y la incertidumbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, ¿quién está operando? Dice, los agentes de ser misericordioso de Dios ejecutan ¿de qué manera? Silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Y entonces dice ella, la Biblia, dice, revela la verdadera filosofía de la historia. ¿Cuál es la verdadera filosofía de la historia? Que la historia parece que la dirige el hombre, pero quien la está dirigiendo es ¿quién? La está dirigiendo es Dios. Lo único que lo está haciendo tras bastidores, de una manera silenciosa y paciente. Él está llevando la historia hacia el destino que Él quiere. Y a veces en nuestra vida Dios está haciendo lo mismo. A veces no entendemos las cosas que nos pasan o las cosas que Dios permite que ocurran, pero yo te aseguro que Dios tiene un ¿qué? Dios tiene un plan, hermano. Dios, si tú le permites, tú tienes que recordar que Él es fiel a su plan y tú tienes que ser fiel al plan de Dios. Y cuando tú eres fiel al plan de Dios, tú vas a descubrir que a pesar de las pruebas difíciles, Dios está tomando control de tu vida y te va a llevar, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Dios ha prometido acompañarnos. ¿Qué hicieron ellos? Dice Daniel y sus amigos, conscientes de que Dios los había puesto donde estaban. ¿Quién me puso aquí? ¿Quién me trajo aquí? Dios me trajo aquí. Algo tiene que hacer conmigo aquí, porque el que me trajo fue Él. Cuando yo estoy en Puerto Rico y tengo una situación, digo, ¿pues quién me trajo aquí? Pues Dios fue el que me trajo aquí. Dios tiene un propósito en tenerme aquí. Y si me tiene con vida, todavía tiene un ¿qué? Todavía tiene un propósito conmigo. Y sabiendo que estaban conscientes que Dios los había puesto donde estaban y que estaban haciendo ¿qué? Pero ya no es solo decir Dios me trajo, sino que estar haciendo ¿qué? Hay que servirle a Dios, hermano. No solo decir, bueno, Dios controla mi vida. Bueno, sí, pero tú estás sirviéndole a Dios. Tienes que tomar la decisión de servirle. Y estaban cumpliendo las exigencias de su deber. Manifestaron una fe poderosa en momentos de perplejidad y peligro. ¿Qué habían hecho? Siempre, no a veces, se habían dirigido al Señor para obtener ¿qué? Dirección y protección. Y Él había sido su auxilio en algunas ocasiones. En toda ocasión. Tenemos que aprender a ser fieles al plan de Dios, a confiar en ese plan y entregarnos completamente a Él. Así que el rey de reyes estaba por comunicarle una gran verdad al monarca babilónico. ¿Qué le iba a decir? Dios iba a revelarle que Él ejerce el poder sobre los reinos del mundo, el poder de entronizar y destronar reyes. La atención de Nabucodonosor fue despertada para que sintiera, si era posible, su responsabilidad para con el cielo. ¿Qué le iban a presentar a Nabucodonosor? Iban a serle presentados los acontecimientos futuros que llegaban hasta el mismo fin del tiempo. Y por eso, usted sabe, cuando la gente quiere interpretar el libro de Daniel, dice, ¿cómo lo voy a interpretar? Hay varias formas de interpretar Daniel. Una se llama preterismo. Dice, todo lo que Daniel dijo ocurrió ¿dónde? En el pasado, en la época de Daniel. Otros dicen, no, lo que dice Daniel es del futuro.
Eso va a ocurrir al final, cuando venga el anticristo. Y ese se llama futurismo. Así que está el preterismo, el pasado, y está el futurismo, que interpreta la profecía de Daniel en el futuro. Pero el método que la Biblia enseña o que promueve se llama historicismo. ¿Por qué? Porque la misma profecía dice que comienza ¿desde dónde? Desde Nabucodonosor, y va a seguir continuando a través de ¿qué? De la historia hasta el fin. No solo es en el pasado, no solo es en el futuro, sino que es a través de ¿qué? A través de la historia, desde el tiempo de Nabucodonosor, a través de la historia. Y ese método de interpretación se llama historicismo. Es ver el cumplimiento de las profecías de Daniel a través de ¿qué? A través de la historia, comenzando desde Nabucodonosor, que era Babilonia. Después vienen ¿quiénes? Los medos y los persas, ¿verdad? Son los reinos, ¿verdad? Los medos y los persas. Después viene Grecia y finalmente viene ¿qué? Roma. ¿Son cuántos reinos? 1, 2, 3 y 4. Y Roma dice que va a tener dos fases, ¿verdad? Está la parte que es puro hierro y la otra parte que es hierro con barro cocido, ¿verdad? Que va a demostrar que no tiene la misma fuerza que tenía antes, y también algunos consideran que tiene elementos religiosos. Así que hay 4 reinos y va a ser seguido ¿por qué? Por esa roca que derrumba la estatua, que es el reino de Dios. ¿Dónde estamos nosotros ahora? De acuerdo a esa imagen que le mostraron a Nabucodonosor. Ya estamos en los pies, en las pezuñas, diría uno, ¿verdad? En lo último de la uña. O sea, estamos ciertamente al final de ¿qué? Ahora, como yo le decía a la gente, estamos en el último capítulo. Lo que no sabemos es cuántas páginas tiene. Si usted me entiende, es el último capítulo de la historia de este mundo. ¿Cuántas páginas tiene este capítulo? Bueno, ya pudiéramos estar en las últimas 3 o las últimas 2 o las últimas 10. No sé cuántas páginas tiene, pero sí sé que estoy en qué capítulo. En el último capítulo. No me pueden decir que estoy en la introducción. No, estoy al final del libro. Está a punto de terminar. Lo que no puedo precisar, porque la Biblia dice cuántas páginas exactamente le quedan, pero sí sé que estoy en el último capítulo, antes de que se establezca ¿qué? Estamos en el último lugar antes de que se establezca el reino permanente de Dios. Es decir, este es el mensaje que les quiero compartir. Dios tiene un plan, hermano, y en ese plan que le enseñó a Nabucodonosor, nosotros estamos ya al final del plan de Dios para la historia de este mundo. Estamos ahí. Estamos en el último capítulo. Si a esto usted le añade las demás cosas que va a decir Daniel en el 7, lo que dice Apocalipsis, lo que dice Mateo 24, todo esto tú lo vas sumando y te dice, ciertamente estamos viviendo ¿en qué? En los últimos tiempos. ¿Usted se imagina que el mundo va a durar más como está, hermano? O sea, si dura más, el ambiente mismo está dañado, la naturaleza, la composición social. Hermano, si ahorita es transgénero y todas estas cosas, ¿qué usted cree que va a haber de aquí a 20 años? ¿Qué otras cosas van a ocurrir de aquí a 20 años? Si esto es lo que está pasando ahora. Así que esto debe estar en lo último. Estamos en medio de tensiones políticas, en medio de tensiones económicas. Ha habido un resurgimiento de nacionalismo, de sentimientos en contra de los inmigrantes, no solo en América, en Europa también. Cosas que están de nuevo inestabilizando los países, y estamos en medio de prontos y cercanos conflictos. Usted sabe cómo estamos con Norcorea. O sea, si usted ve las noticias, hermano, aparte de ver las novelas y tantas otras cosas que miramos, pero si usted ve las noticias, usted estaría asustado. Usted pensaría en el fin del mundo, aunque no lea la Biblia, viendo las noticias. Pero cuando yo leo la Biblia, sé que la Biblia también me habla del fin del mundo, pero me da esperanza. Me dice que ¿quién está controlando la historia? Dios. Por eso, hermano, no solo vea noticias, lea la Biblia. Porque si usted lee las noticias, va a pensar que está el fin del mundo, pero no hay esperanza. Pero si usted lee la Biblia, va a saber que está el fin del mundo, pero hay ¿qué? Hay esperanza, porque Dios está controlando la historia y está a punto de establecer su reino permanente. Finalmente, después de ese reino, Dios va a establecer el suyo. La pregunta que yo le tengo a usted es: ¿a qué reino usted va a pertenecer? ¿Quiere ser parte de los reinos de este mundo, que finalmente van a ser destruidos cuando esta roca establezca el reino permanente de Dios? ¿O usted quiere ser parte del reino de nuestro Dios? Si usted quiere ser parte de ese reino,
y ser fieles a su plan, entender que Dios tiene control de qué. En los momentos de perplejidad por el futuro, recordemos que ¿quién tiene un plan? Dios tiene un plan para el mundo, pero ciertamente tiene un plan también para quién. Si usted quiere ser fiel a ese plan de Dios y saber que Dios es fiel en dirigir tu vida, yo te invito a que te pongas en pie y le digas: Señor, yo sé que tú controlas la historia, pero quiero que controles mi vida. Quiero darte mi vida y entender que no importa lo que pase en mi vida, tú estás en control. Tú eres el que va a tomar todas las cosas que tú no entiendes. Estaba yo para casarme, le contaba hoy al pastor de la familia, y puse las invitaciones en el correo para invitar a mi papá, porque finalmente, antes de yo irme a Puerto Rico, vea cómo son las cosas. Mi papá se dio cuenta de las cosas que estaban pasando en mi vida y que haber tomado la decisión de servir a Dios en vez de tronchar mi vida me estaba abriendo oportunidades. Que me habían dado visas para entrar legalmente a Estados Unidos, cosa que él no pudo hacer. Así que antes de irme, yo decidí visitarlo. Él había regresado a Nicaragua, fui a verlo. Mi papá nunca había sido una persona muy religiosa, pero en sus últimos momentos de vida estaba leyendo la Biblia. Y hizo las paces con que iba a tener un hijo pastor. Y me dice: he estado leyendo en la Biblia y encontré en la Biblia que los padres bendicen a sus hijos. Y el último recuerdo que yo tengo de mi papá vivo es que me llevó a un cuarto, se arrodilló, me arrodillé enfrente de él y me dio su bendición. ¿Quién pudo hacer ese cambio de corazón? Fue Dios, hermano. Pero yo primero tuve que tomar una decisión con Dios, aún sin saber qué Dios iba a hacer con mi papá, si lo iba a cambiar, si iba a aceptar lo que yo estaba haciendo. Yo decidí ser fiel a Dios y enfrentar las consecuencias. Y vi que Dios empezó a abrir puertas, a darme oportunidades y a bendecir mi vida, que cambió la mente de mi papá. Finalmente Él hizo las paces conmigo y me dio su bendición. Fue la última ocasión que tuve de verlo con vida, porque murió en un accidente automovilístico. Pero me queda la seguridad de decir que quedamos en paz. Él aceptó que Dios me había llamado y él estaba buscando de Dios también. Así que hay cosas en la vida que yo a veces no entiendo. Yo hubiera querido que él quedara con vida, que hiciéramos tantas cosas. Son cosas que yo no entiendo de Dios. Cosas que ocurren en la vida y le puede estar pasando a usted. Pero a pesar de esas cosas que no entiendo, sigo creyendo y viendo la mano de Dios dirigiendo mi vida. Y tú puedes tener cosas así en tu vida, hermano, difíciles de entender, complicadas, que a veces te cuesta aceptar la idea de que Dios está en control. Mira, a pesar de eso, observa tu vida y tú vas a descubrir que la mano de Dios ha estado dirigiendo tus pasos. Así que vamos a orar y pedirle: Señor, sigue el control de mi vida, permíteme ser fiel a tu plan, para que tú me lleves al destino que tú tienes preparado para mí. Oramos. Señor, en esta noche queremos nuevamente darte las gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias porque tu palabra nos dice que tú tienes un plan perfecto para la historia de este mundo y pronto, de acuerdo a lo que tu palabra nos enseñas, establecerás ese reino permanente de Cristo para tus hijos aquí en la tierra, Señor. Nosotros queremos ser parte de ese reino, Señor, y por eso queremos comprometernos contigo y decirte que hemos tomado una decisión de serte fieles a ti, pero también fieles a tu plan, Señor. Así que permítenos seguirte paso a paso, siguiendo las indicaciones de tu palabra, y al hacerlo así, entender que no importa las cosas que ocurran en nuestra vida, tú estás en control de ella. Te lo agradecemos, Señor, porque al pensar así tenemos la paz y la tranquilidad respecto al futuro, porque sabemos que tú estás con nosotros. Nos ponemos pues confiadamente en tus manos y lo agradecemos todo por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse un momento. Solo les acuerdo dos cosas. Mañana nuevamente estaremos desde las 7 de la noche. El tema se titula Fidelidad a prueba de fuego. Así que esperen que este servidor salga a la puerta y si usted tiene alguna pregunta ya escrita, me la puede entregar para entonces yo ir recolectándola. Dios les bendiga.